iniciando lentamente a la segunda parte. Bien, por ahí quisiera tomar algunas cosas que estaba contando hace un rato Facu, que me llamaron mucho la atención y que voy a usar como disparadores. Eh, Esto de lo que él comentaba, de cómo uno por ahí se imagina ciertos esquemas y después cuando va a la realidad y empieza con las clases, eh, el alumno le dice, pero profesor, esta imagen o esto que estamos observando en el microscopio no es lo mismo que el libro. Ustedes saben que una vez me pasó, había ido a un museo y había visto un cuerpo humano sin piel, solo los músculos y todos los demás órganos, bien separados. Y me llamó la atención los conductos deferentes, que para quien no sabe lo que es el conducto deferente, son dos tubitos que salen de los testículos y a la altura del vientre se unen en la próstata. Eh, Uno cuando estudia ciencias y por ahí se enfoca en lo que es el sistema reproductor masculino, los dibujos son generalmente como acorazonados, digamos que para hacia los costados, por lo general a la altura de la ingle. Y resulta que verdaderamente no son así. O sea, en la vida real, los conductos deferentes que tenemos los varones no están hacia la ingle, sino hacia adelante. Es decir, que da como una vuelta siempre por delante de la vejiga. Entonces, eso me llamó la atención hace unos 10 años atrás. Y después un colega se hizo la vasectomía y él contaba que su cirugía era justamente a la altura del cinturón, o sea, del cinto de la hebilla, un poquito más hacia abajo. Entonces ahí dije, güey, yo siempre pensé que era, y eso que yo soy profesor de biología, que era a la altura de la ingle o directamente cerca de los testículos, pero más, básicamente en la zona baja de la pelvis. Entonces, como hay un montón de ejemplos, casos de la vida real o de nuestro cuerpo, que están, digamos, encuadrados en un esquema que por descubrimiento de hace mucho tiempo es difícil de sacar de esa casilla. Entonces, a partir de ahí tomo lo otro que quería tomar como ejemplo de lo de Facu. De ahora en adelante, imaginen, con todo lo que él nos contó, que nos voló la cabeza, eh, entrar a un laboratorio. Voy a proyectarles y ahí, Facu, si me puedes dar una mano diciéndome si se ve. Voy a apagar mi cámara, entonces no hay un delay entre lo que paso y lo que digo, ¿saben? Dale, perfecto, dale, dale. Ahí avísame si se ve. Se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, todo esto de lo que les comentaba hace un rato Facundo, de pensar y repensar, saber argumentar, ver eh, cómo podemos hacer para que las clases prácticas sean distintas, que los chicos elaboren, los alumnos elaboren sus propias respuestas y no darle algo ya elaborado, implica que les enseñemos a ellos a hacer. Bueno, y justamente varía, por supuesto, de cada uno de nosotros, cómo nos enseñaron a cada uno en su profesorado. Entonces, como decía Facu al principio, todos fuimos, digamos, modelizados de cierta manera, como con un paradigma donde tenemos que dar ya resuelto, que el alumno sea algo pasivo y que no se salga de esos resultados. Incluso a veces decimos, bueno, ojalá que le dé tal resultado. Vamos al laboratorio a observar células. Entonces, ojalá que
podamos ver tal célula. ¿Y si no sale? ¿O aparecen otras cosas? Entonces, ahí es donde eh, quisiera que en todo momento piensen lo que les contaba esto de Facu, de que abramos nuestra mente para cada práctica y no ir desde el lunes eh, y explotar el laboratorio, ir todos los días, toda la mañana, toda la tarde, no. Esto es algo, va a llevar tiempo, es metodológico, primero tienen que asimilar ustedes todo lo que es la visión de un laboratorio y después, una vez que puedan captar eso, entender cómo se trabaja en un laboratorio con las condiciones que cada uno de ustedes, colegas, puedan tener, transmitir a sus estudiantes. Entonces, el laboratorio escolar, práctica y seguridad científica. El laboratorio es un espacio donde sirve de complemento para poner en práctica todo lo que se aprendió en la teoría. En el laboratorio, los estudiantes observan, manipulan, miden y analizan fenómenos reales. Cuando hablamos de fenómenos reales, no me refiero solo a algo climático, atmosférico o algo que esté pasando en ese momento, sino puede ser algo ya preestablecido. Por ejemplo, buscar en agua estancada la cantidad de células posibles. Entonces, cuando uno le plantea, por ejemplo, este caso al alumno, para tal clase traigan agua sucia. Ellos van a traer el agua más turbia, oscura y sucia a vida y por haber. Y en realidad se puede usar esa suposición de ellos como para decirles no, no solamente en ese tipo de agua hay vida. En realidad, en todos los lugares hay vida. No importa, un agua puede estar totalmente cristalina, incluso potabilizada y puede contener microorganismos. Entonces, desde ahí ya estamos, digamos, rompiendo con un paradigma de que hay células solamente en lugares eh, muy manipulados, como agua sucia, agua correntosa. Doy este ejemplo en particular, ¿no? Entonces, el laboratorio debe ser un complemento a, a la teoría que uno desarrolla. Puede ser en cualquier momento del tema. Puede ser como introducción, se puede dar como desarrollo o como un cierre de una actividad. Pero lo que no tiene que escapar de todo esto es que los estudiantes deben quedar con dos premisas, o sí, premisas bien diferenciadas, que son las competencias y las dimensiones. En las competencias, sea cual sea el trabajo que se haga, así sea algo minúsculo, no les digo que van a inventar la pólvora, pero aunque sea este ejemplo que les daba recién de observar células, de que ellos puedan ver una célula animal o una vegetal o pequeños microorganismos en agua estancada, que tengan la capacidad de esto, de observar sistemáticamente y con rigurosidad. O sea, que lo hagan con tranquilidad, en silencio, en paz. El laboratorio es un lugar que por lo general a los chicos les gusta mucho y también suele generar cierto disturbio. Entonces hay que jugar y saber mechar estas dos cosas. Esa intensidad que tienen ellos de ir a un lugar donde por lo general no les llevan y usarlo para nuestro beneficio. Entonces, además de la observación y la rigurosidad, que ellos sean críticos, que sepan formular hipótesis, o por ahí uno dice, no, pero ¿qué? Mi alumno, ¿qué va a saber de una hipótesis? Bueno, una suposición. Por ejemplo, esto, lo del agua estancada. Ellos, antes de ir al laboratorio, muchos ya probablemente suponen que en el agua sucia van a haber más microorganismos. Incluso se les puede no decir nada, que solo traigan agua. Y en el laboratorio, ver cuál tipo de agua al final de la hora tuvo más microorganismos. El manejo de materiales o instrumentos y la medición o el registro preciso, o también puede ser la esquematización.
Y por otro lado, la otra característica que uno por ahí busca en los estudiantes son las dimensiones del aprendizaje, que ellos sepan explicar. Lamentablemente con las redes sociales, con los reels, que son videos que duran 15 segundos, es muy, muy difícil que, traspolado a la clase, explicarles a ellos 40 u 80 minutos sea beneficioso. Por lo general, los alumnos nos escucharán 20 minutos, media hora, por más recurso didáctico que llevemos, su atención, por ser adolescente mismo, ya es escasa. Entonces, ahí está el poder de cada uno de nosotros de poder ser efectivos en el tiempo. Entonces, tratar de dar lo mejor, de dar lo más importante, lo más llamativo en los primeros tiempos de la clase. Puede ser en el aula, puede ser en el patio o en este caso en el laboratorio. Entonces, el problema está que cómo dosificamos la intensidad de las primeras horas con su atención. Entonces ahí vienen también otras cuestiones a tener en cuenta. El trabajo colaborativo, la comunicación de resultados y el pensamiento crítico. Hace un rato cuando Facu les mostraba lo de el laboratorio tradicional y uno de innovador, uno por ahí en el tradicional da protocolos, es cierto, da pasos, es cierto. Eh, Hay muchas actividades que se suelen hacer en el laboratorio que sí o sí necesitan de pasos. Entonces lo que se puede hacer es, está bien, dar una serie de pasos para que ellos completen una secuencia, pero después que puedan tener la capacidad de interpretar, de investigar, de buscar la respuesta, no de que ellos solamente la saquen de un libro. Entonces, eso es lo que por ahí ya se coincide con el otro tipo de laboratorio, con el de la innovación, que sea crítico, y crítico en el buen sentido. ¿Qué quiere decir crítico? No tener comentarios despectivos o negativos, sino al contrario, que se dé cuenta, que diga, así como yo, tipo grande, ya trabajaba de profesor, dije, bueno, o sea, había sido los conductos diferentes están adelante del cuerpo nuestro, no hacia el costado. Capaz que alguno de ustedes re sabía, pero yo no. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones. Despertar en el alumno, desde antes de ir al laboratorio, un interés, un cierto enamoramiento por el laboratorio, no que es ir y hacer un experimento y que todo explote. Porque la realidad es que en cada laboratorio de donde ustedes trabajen, hay o no hay cosas. El laboratorio une todas estas palabras que ven acá. La teoría, la investigación, las competencias y la colaboración. Por lo general, en los laboratorios suelen haber mesadas. A veces hay dos, a veces hay tres, y si el laboratorio tiene una construcción en particular, pueden haber hasta 7 u 8. Por ejemplo, en una escuela donde yo trabajo, hay 8 mesadas, pero son pequeñas, son como individuales. Hay un espacio físico, y hay como pequeñas mesadas incrustadas hacia los costados. Entonces hay un pasillo donde se puede caminar, y en la derecha uno puede entrar entre medio de las dos mesadas. Digamos que unos 5 alumnos o 4 capaz entran por cada mesada. Se puede hacer de esa forma, o en vez de poner 6 mesadas, poner 3 o 4 alrededor de las paredes, de las 4 paredes, y ahí hacer otro tipo de actividad. Pero a lo que me refiero es que es muy importante cómo se distribuyen los alumnos a la hora de ir al laboratorio. Cuando uno va al laboratorio, debe tener sí o sí ciertas cuestiones aseguradas. Por ejemplo, el primero y principal, el docente debe conocer el laboratorio. Si yo estoy empezando a trabajar en una escuela y no conozco el laboratorio, entré a la escuela hoy
y a las 2 o 3 semanas pido y voy con mis alumnos y ni yo sé dónde están las cosas, y por supuesto que capaz que no salga bien, porque ahí con el alumno vamos a empezar a buscar dónde está el extintor, dónde está la caja del botiquín, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí, tenemos que ir nosotros primero. A veces, dependiendo de la institución, un laboratorio cuenta con un auxiliar, que es una persona que puede ser un profesor de ciencias naturales o un laboratorista químico que está ahí en todo momento. A veces hay dos, uno por cada turno, a veces hay uno solo en distintos horarios, o a veces no hay nadie. Se le pide la llave a dirección o al jefe de departamento, en fin, cada uno tiene una realidad distinta. El hecho es que tenemos que ir antes como para poder tener en cuenta estas 4 propuestas que le estoy mostrando acá. Reconocer los peligros, evaluar los riesgos, minimizarlos y prepararse para una posible emergencia. Esto se llama propuesta RAM, por sus siglas en inglés. Sin entrar en mucho detalle, reconocer los riesgos, por ejemplo, eso que ven en negrita, si hay sustancias o químicos que son inflamables, tóxicos o reactivos, dependiendo del tipo de laboratorio que tenga cada uno de ustedes, capaz de esas 3 cosas puedan tener solamente algo tóxico, algún líquido, algún compuesto que se usa para reconocer proteínas o lípidos o hidratos de carbono, o capaz que algo como, no sé, lavandina, yodo y otro líquido más, o alcohol, un líquido más cotidiano, ¿no? Entonces, reconocer los peligros, saber dónde están los líquidos, saber dónde se encuentran los materiales guardados, los de vidrio, los de porcelana. Lo otro, evaluar los riesgos, es decir, si o casualidad yo trabajo con uno de estos líquidos, no sé, lavandina, ¿qué pasa si se derrama? ¿Dónde encuentro un rollo de papel higiénico o un trapo o, o algo para secar? O si no, se rompe un vaso de precipitado. Bueno, hay basurero, tiene bolsita, hay guantes. Entonces, todo eso uno tiene que evaluar. No, no es que uno busca ser negativo, sino de antemano, al tener todo esto controlado, la clase se hace mucho más llevadera y por lo general, además de ser segura, se llegan a muy buenos resultados. Lo otro es si ocurre algo, por ejemplo, alguien se corta, alguien se mancha la ropa, se salpicó algo, cayó al piso, o, o como me pasó a mí una vez, que alguien se desmayó, bueno, eh, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Por supuesto que si estoy dentro de la institución, no importa el espacio y es mi hora de clase, legalmente la responsabilidad es mía. Entonces, todo lo que pase en el laboratorio, que por lo general hay instrumentos bastante delicados, es responsabilidad mía. Entonces, de antemano, acá, tener en cuenta lo que dice como las EPP, equipo de protección personal. Primero y principal, básico, básico, la chaquetilla. Si los chicos no tienen chaquetilla, el guardapolvo. En muchas escuelas se usa el uniforme, o un uniforme, una camisa, corbata, y en otros el guardapolvo. Con ese guardapolvo, listo, estamos. En caso de que se mojen, se manchen o algo, eso le protege la ropa y bueno, también por lo general los guardapolvos son de mangas largas, también los brazos, el antebrazo y a veces las manos. Entonces, con la chaquetilla, primero y principal, estamos. Lo otro a tener en cuenta, el cabello recogido. eh, a veces, si vamos, por ejemplo, todo el curso a un laboratorio a la última hora y después de esa hora los alumnos se retiran, depende, por supuesto, de cada institución. El docente dice, bueno, llevamos todo, vamos todos con nuestras cosas y nuestras mochilas al laboratorio.
¿Qué hacen los chicos? Entran al laboratorio, sacan la mochila, ponen en las mesadas. No, error. No tiene que haber nada en la mesada. Tiene que estar todo despejado para que se pueda trabajar tranquilamente. ¿A dónde va la mochila? Y abajo de las mesadas. Eh, Depende de la disposición de las mesadas en el laboratorio. Si hay una sola, y bueno, le apilamos ahí abajo. Si no hay mesadas y hay solo bancos, y bueno, y apilamos al lado de la puerta, es decir, alejado de donde vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Y lo otro que es prepararse ante emergencias. Si llegara a ocurrir algo, saber a quién voy a acudir. Por ejemplo, este caso que les contaba recién, eh, estaba trabajando con eh, justamente órganos del sistema reproductor. Había conseguido varios órganos femeninos y masculinos de vaca y toro, testículos, pene, vagina, eh, ¿qué más? Útero, ovario. Entonces le llevo a los chicos y les muestro. Entre que explicaba y demás, sumado al olor que tiene eso, o cualquier carne en particular, más la explicación mía, ellos se imaginaron, o sea, volaron. Y entre la explicación escucho un ¡puc! En seco. Una alumna se había desmayado. Entonces, jamás me pasó, fue la primera y única vez encima en mis primeros meses de trabajo. O sea, mi experiencia era nada. Entonces, por supuesto, fui, le levanté, eh, entre todos los compañeros, hicimos una ronda ahí, con una mochila le pusimos como una almohada en la cabeza y le levantamos los pies. Y ahí le llamamos a la preceptora. Entonces ahí llamaron a emergencias y bueno, por suerte le bajó la presión y nada más. No se lastimó ni nada porque estaba sentada y ahí como que lentamente se fue durmiendo y cayó. Entonces, eso es algo extremo. Otra cosa que puede ser un corte o alguien se mancha la ropa, pero digamos, nunca, nunca debemos perder nosotros, profesionales de la educación, perder el control en el aula. Si el alumno nota que nosotros estamos alterados, que nosotros estamos nerviosos, estamos perdidos o no sabemos qué hacer, y ahí estamos en la lona, colegas, porque ellos, los alumnos, saben que nosotros somos su salvación. Ante una emergencia como esa, nosotros no podemos perder la cabeza, no podemos no saber qué hacer. Siempre, siempre, por supuesto, con total tranquilidad, tratar de calmar a todos, aunque nosotros dentro no estemos. Bueno, hay que ser profesionales y entrar en calma, ¿no es cierto? Entonces, yo doy el caso este de la chica que se desmayó, por ejemplo. Es difícil, obvio, no somos robots, pero a medida que van pasando los años y uno tiene más experiencia, va, va jugando con eso y como que le agarra un poquito más de cancha a distintas situaciones. Pero cuando uno va al laboratorio, nunca, nunca como docente debe perder el foco en los alumnos. Hay que ver el todo y también ver en cada uno, eh, y trabajar. No pensar por ahí, por supuesto. Uno evalúa o piensa, ¿qué pasa si por ahí pasa esto, pasa lo otro? Bueno, pero no entrar al aula y desde ya decir, bueno, no, no hagan esto, no hagan lo otro, no se corten. O sea, si no pasó, tampoco hay que llamarlo. Pero en los laboratorios sí o sí hay que dar reglas o lo que se llama normas, que vamos a ver dentro de un rato. Cada, cada institución, dependiendo de- del tipo de laboratorio que tenga, va a ser o muy sofisticado o no. A veces van a haber laboratorios móviles, como este primero que ven acá que dice organización flexible. Es una mesita de luz o un mueble con rueditas que se lleva al laboratorio y adentro hay elementos básicos de vidrio, madera, porcelana,
Pueden haber cartulinas, pueden haber tarjetas, pueden haber fichas, pueden haber microscopios. Entonces llevamos al aula y se trabaja. En ese caso, el aula es un laboratorio. Los mismos recaudos que uno tiene, o por lo menos piensa en su planificación, en el otro espacio, que es el laboratorio propiamente dicho, lo debe traspolar al aula. Entonces, eh, el hecho de llevar en sí un mueble de un lugar a otro, por lo general puede estar en sala de profesores o en un otro espacio que no se usa, o en un depósito o en dirección, se puede llevar con varios alumnos y se trabaja tranquilamente en el aula. El otro laboratorio es el de una ciencias naturales general, que es el de la mayoría de los colegios. Ahí se pueden encontrar de todo. O sea, puede venir un profesor de biología, de química, de física. Si tiene la orientación de ciencias naturales, vendrán los de salud, lo de molecular, lo de este, ecología. Si tienen profesores de geografía que les gusta trabajar con las ciencias de la Tierra, por ejemplo, con experimentos con sólidos, comparación de sólidos, temperatura, agua y todo ese tipo de cuestiones físicas, tranquilamente también pueden ir a un laboratorio de naturales y trabajar. Cuando una institución tiene en contraturno o a la noche alguna tecnicatura o un profesorado o cualquier otra carrera que requiere de un laboratorio más especializado, y ahí entran en juego estos tres. El que dice especializado en biología, miren, orientado al estudio de células, de tejidos. Si es bastante equipado, ya se pueden trabajar con microbiología y genética, o sea que los microscopios que pudiesen tener ese laboratorio son realmente buenos. Puede ser un monocular o un binocular, pero de buena calidad y que la visión sea bastante nítida, porque la realidad es que en cada una de las instituciones donde ustedes trabajan, y me incluyo, nuestros microscopios están ahí. No se ve tan nítido, por ahí se ve muy amarillento o muy blanco, y el, el mantenimiento es costoso, no es que nosotros agarramos alcohol y algodón y limpiamos las lentes, no, eso se lleva a un laboratorio específico. Por lo general puede ser eh, un, un lugar donde, por ejemplo, se compran artículos eh, de compuestos químicos. Ellos suelen tener técnicos porque son personas especializadas con líquidos especiales que limpian. Es cierto que con el uso, ya sea para observar agua, hojas o cualquier otro material, se va llenando de bacterias, eso seguro, de hongos. A veces los chicos eh, tocan, ponen el dedo, queda la huella dactilar y hasta eso es difícil de sacar. Entonces, sí o sí requiere un mantenimiento constante. Estos tres que ven acá requieren un mantenimiento constante. El otro enfocado en química y por lo general tienen un montón de elementos eh, para las mediciones, para la preparación de soluciones, para reacciones químicas. Estas reacciones químicas que pueden ser a veces inflamables, o sea, se trabaja con fuego, a veces químicos, es decir, se mezclan distintos solventes y hay una explosión, hay una chispa, hay un cambio de color, hay un mal olor o un olor así particular. Entonces, eh, este es otro tipo de laboratorio. Y el otro, el integrado, dice comúnmente en instituciones sin espacio diferenciado. Bueno, acá lo que uno puede tener en cuenta es que eh, puede venir prácticamente cualquier persona a trabajar, cualquier docente, incluso
un profesor de literatura. Y ustedes dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver literatura con biología? Y les doy un caso. En un curso, en un segundo año, yo trabajo con un profesor de lengua y literatura y hacemos revistas científicas todos los años. O sea, yo le doy la parte científica, todo lo que es cómo se originaron el descubrimiento de las células, clasificación de las células, quiénes fueron los primeros científicos, y él, desde su materia, le da toda la parte estructural de lo que tiene una revista científica. Esa revista científica es 100% igual a uno que se divulga en Internet. O sea, digamos que el formato es el mismo, por supuesto, el contenido no, porque no se comparan, pero los alumnos aprenden esa diferencia de un flyer, de un texto de un libro o de un artículo de Internet con una revista científica. Hace un rato cuando Facu les contaba esto, de esa, esa invitación que tuvo para ir a un streaming y poder hablar con la, con la chica esta, la bruja, eh, eso, por ejemplo, esa situación, si se hace en el marco de un streaming o en el marco de una revista científica, por el nombre mismo, lo que es revista científica, va a tener más peso. Porque claro, si bien van a haber dos personas, la señora esta y Facundo, entre los dos exponiendo eh, sus posturas, la forma en que se redacta en una revista científica, la forma en que se presenta y a quienes va dirigido, tiene mayor seriedad. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos otro caso. Entonces, eh, así, ahí, en lo del el último ejemplo este del integrado, pudiese entrar este caso que les conté. Y hay un montón. Ya depende de cada uno de ustedes, así como le decía Facundo hace un rato, en qué vuelta de rosca ustedes le pueden dar a, a sus clases. Y no solo a las ciencias naturales como una materia cerrada, sino en conjunto con otras, interdisciplinaria o integrada también. Antes de que uno vaya al laboratorio con sus alumnos, tiene que ir primero a ver ciertas cuestiones. Hace un rato les explicaba sobre qué tener en cuenta justamente para antes de llevar a los estudiantes. Primero y principal, ¿dónde está el laboratorio en la institución? Vamos a hacer de cuenta que todas las instituciones donde ustedes trabajan tienen. Bueno, ¿en dónde están? ¿Cuál es el horario de ingreso, de salida? Algunos colegios tienen, por ejemplo, poshora, creo que le llaman. Si es a la mañana y salen a las 11:20, bueno, salen a las 12. O si salen a las 12, salen a las 12:40. Bueno, ese 40 minutos de más, poshora, por lo general, el laboratorio no está permitido ocupar. Yo estoy en una institución donde pasa eso. Y estoy en otras donde no hay problema, porque la responsabilidad es mía si pasa algo. Pero el hecho es eso, que sepan los horarios, qué personas están a cargo, si es que tienen, si tiene matafuegos. Si bien la mayoría de las instituciones no tienen nada inflamable, peligroso, por así decirlo, pero sí seguro hay alcohol diluido en agua y seguro que también hay encendedor. Entonces, con esas dos cosas ya puede empezar el problema. Entonces, saber dónde están los extintores. Las señalizaciones de peligro. A veces puede pasar que un laboratorio no tenga ningún cartel, nada. Hay una institución donde trabajo que hace 2 años recién construyeron, transformaron un salón que no se ocupaba, a un aula, y bueno, fueron agregando algunas cositas y de a poquito se va armando.
Bueno, ese laboratorio estaba blanco, no había nada, era solo la pared blanca y algunos elementos, las mesadas, dos mesadas en el medio, bien en el medio, como dos islas. Y entonces con alumnos empezamos a hacer carteles de normas, de lo que se llaman normas de bioseguridad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Los estudiantes dibujaron microscopios con las partes, pegaron, frases motivacionales, en fin. Ese espacio, al fin y al cabo, es para los alumnos. Entonces, que ellos puedan hacer carteles y que estén ahí expuestos siempre, porque después no se saca más, es gratificante para ellos. Muchos le ponen su arte en el dibujo, en las letras, en distintos esquemas, y eso le atrae más todavía. Eh, las vías de evacuación, bueno, por lo general hay una sola puerta, así que esa es la que tiene que estar libre. Hoy al principio les decía, si un laboratorio no tiene mucho espacio, dejar las mochilas cerca de la salida, sí, pero no en la salida, no que me tape mi única puerta de salida, porque si llegara a pasar algo, por ejemplo, algunos laboratorios tienen garrafas de gas y explotase eso, todos vamos a salir corriendo hasta el profesor primero, pero entonces el camino debe estar despejado. Piletas o bachas siempre tienen, así sea una canillita con un pequeño espacio donde pueda escurrirse el agua. Ese es siempre de suma importancia porque en todo momento vamos a tocar cosas, ya sea materiales, líquidos, sólidos. En el caso de los líquidos, si le pedimos a los alumnos que traigan agua estancada o agua sucia, por más detenimiento aún, tener presente esto, del lavado de manos o el uso de guantes. El botiquín, puede pasar que en los laboratorios no haya botiquín. Bueno, ¿qué pasa ahí? Tiene que haber un profe que tenga, a ver, las ganas, porque la realidad es que muchos no la tienen, y busquen a ver cuáles son los elementos básicos de un botiquín en una escuela. A veces en preceptoría hay un botiquín o en dirección, y bueno, voy a la dirección, le pido a la directora, anoto, a ver qué tiene. Y eso lo replico en el laboratorio, y lo tengo ahí. Por supuesto, agregar un poco más de lo que es gasa, guantes, sí o sí. Eh, si el laboratorio es bastante grande, pueden ser las gafas, esos anteojos de seguridad, los de plástico nomás, porque se venden y ahora hay otros más económicos que son de goma, son flexibles, o sea que caen al suelo y no se rompen. Los interruptores generales, es decir, si tiene gas, bueno, ¿dónde está la llave? Por lo general, cuando un laboratorio tiene acceso a gas, la llave general está fuera de lo que es el laboratorio. Entonces, se suele encender o apagar la garrafa abriendo la ventana, sacando la mano y ahí hay alguna ficha o una llave. A veces está ahí nomás abajo de las mesadas, pero siempre tiene que estar alejado de todo lo que es la población de los estudiantes, porque si está ahí nomás, el chico agarra y abre la llave y ya empieza a perder gas. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que no toque cualquiera. Eh, Recipientes para residuos, sí o sí basurero, y deben haber por lo menos dos basureros. Uno que contenga los residuos, a ver, habituales de una escuela, y ahí pueden ir papeles, puede ir viromes que no andan más, gomas, qué sé yo, cosas de la escuela útiles. Y otro que debe tener una tapa que puede ser de color verde o color rojo, con residuos peligrosos, porque eso no, yo no debo tirar así nomás. Eso hay que llamar a la municipalidad de cada uno de los lugares donde ustedes trabajen y, y que vengan a retirar.
¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y ahí por lo general cuando uno trabaja, por ejemplo, sangre, tejidos, bacterias. Hablo de por ejemplo, de los últimos laboratorios que les nombraba, uno de química o uno de biología, donde se trabaja con genética, con microbiología, es decir, con microorganismos que potencialmente pueden ser peligrosos. Entonces, no es responsable como ciudadano trabajar, por ejemplo, con frotis, detección del grupo sanguíneo en los alumnos y que yo le saque la sangre a algunos alumnos y que eso después lave en la bacha y tire el residuo junto con el otro, con el tacho donde están los papeles y los útiles. No, porque eso después va al tacho afuera, viene personal de limpieza. Entre la manipulación de la bolsa se puede cortar, eso tiene sangre, hay todo un protocolo donde al no saber si uno entra en contacto, no sé si sabían, pero si uno entra en contacto con una sangre que no sabe qué tiene esa sangre, por supuesto no va a saber porque estaba ahí en la basura, debe hacer un tratamiento de 21 días de varios medicamentos para tratar de eliminar o contrarrestar lo básico, por así decirlo. Posterior a eso, esa persona se hace un análisis de sangre, o sea, un mes después, y si sale que está todo ok, listo, esa sangre estaba sana. Pero si no, se hace otro tipo, o sea, mejor dicho, se continúa el tratamiento para curar de esa enfermedad. No sé, vamos a decir tétano, por ejemplo, si se corta con una chapa, y así. Los recolectores de basura, por eso tienen guantes, porque ellos si se cortan, o personal de la salud también, si ellos se cortan y entran en contacto con algo que desconocen, deben hacer este tratamiento. Que en realidad no es que todos los días tienen que aplicarse algo, es una o dos pastillas que toman cada cierto tiempo y al cabo de un mes se hace este análisis. En la imagen, acá en la diapositiva, ustedes pueden ver a su izquierda un vaso de precipitado. Y la particularidad es que este vaso de precipitado, abajo de donde dice 500 mililitros, tiene un rectángulo blanco. Capaz que habrán visto, habrán notado o no. Este rectángulo me avisa que ese recipiente o cualquier recipiente que tenga esta marquita es resistente al calor y a compuestos químicos bruscos o dañinos. Entonces, quiere decir que este vaso precipitado yo le puedo calentar y no va a pasar nada. Y ahí, una vez que está caliente este vaso precipitado, lo llevo a la mesada o a una mesa, lo apoyo y ese cambio brusco de temperatura de mucho calor a la mesada fría no la va a romper, no va a trincar. En cambio, hay otros vasos de precipitado que no tienen esa marquita y ahí, ojo, si caliento, bueno, en tibio, no caliento, pero solamente unos segundos. Pero de ahí no se me tiene que ocurrir llevar ese recipiente caliente a la mesada porque explota. Y si hay alumnos, bueno, es peligroso porque los vidrios volarán por todos lados. Pero entonces, todos traen eso. Hay matraces, hay tubos de ensayo, todos los elementos de vidrio que se puedan encontrar en un laboratorio, tienen o no ese rectángulo. Por supuesto, eh, uno al comprar ya pide resistente o no al calor. Para la secuencia del trabajo práctico, tenemos el inicio, el diseño, la ejecución y el cierre. Por lo general, el inicio lo damos con la parte teórica. Esa parte teórica puede ser una o dos clases antes en el aula. El diseño se puede dar o al final de esta clase teórica o presentarla directamente el día del trabajo práctico. Por supuesto, la ejecución eh, tiene tiempos. Esa ejecución puede ser en 2 horas de clase, en 80 minutos. A veces puede ser
en la siguiente clase o a veces dentro de un mes. Todo depende de qué es lo que yo voy a trabajar en el laboratorio. Si voy a trabajar, por ejemplo, qué tipos de microorganismos aparecen cuando el pan se descompone. Los chicos lo primero que dicen, bueno, hongos. Sí, pero vamos a hacerlo un poco más difícil. Cambiar algunas cuestiones del pan. Por ejemplo, un pan sin sal, o sea, solo la masa, cocida, por supuesto. Un pan normal, casero, salado. Un pan normal, no sé, francés, galleta, lo que sea, comprado. Un pan que tenga ajo y otro pan que tenga perejil y tomate, que focaccia creo que es, o parecido. Bueno, a partir de esos 5 panes podemos hacer el experimento de cuál se descompone más, cuál se descompone menos, o cuál no se descompone. Esto en realidad, esta idea yo ya la llevé a práctica y es muy buena por los resultados que se obtienen. Así que les invito a que puedan pensar un poco, elaborar una guía y a ver a qué resultados llegan. Ya lo hice y los resultados son excelentes. O sea, primero que son sorprendentes y segundo, son muy buenos porque es algo que los chicos ven, tienen un pan en su casa, pasa el día y a veces se descompone o a veces no, a veces se llena de hongos, a veces no. Y ese cierre se puede dar, como les digo, depende qué tema es. Si esto del pan no se va a descomponer a los 80 minutos, va a llevar una semana mínimo. Entonces todo depende de ese cierre del tipo de trabajo práctico que llevo. En la imagen, ustedes pueden ver una situación normal de clase, pero a propósito pueden ver que hay imprudencias. Esto es a lo que yo me refería con lo de la propuesta RAM de prever los riesgos. Miren, al principio les contaba que nadie se desmaye, que nadie se corte, eh, que nadie toque ciertos líquidos, pero acá en la imagen ustedes ven que hay otros riesgos. Por ejemplo, eh, a la izquierda, al lado del matafuegos, una chica queriendo tomar algo, pipetear algo. No, o sea, negativo. La pareja que está al lado, el chico y la chica, tienen 2 recipientes de vidrio levantando las manos cargados con líquido. Y si eso se derrama, y hablando de derramar, a la derecha, en el mueble, bien arriba, hay como un frasco ya tumbado. Ahí abajo del mueble ven que hay sillas apiladas. Y en esas sillas hay como unas ropas o telas también amontonadas. Entonces, eso ahí, vean, incluso hay escobas y distintos elementos que están desprotegidos. Por ahí estos son elementos de limpieza. Bueno, por lo menos guardarlos. Ahí a la derecha pueden ver una bacha. Bueno, adentro del armario que está ahí, bajo la bacha. Siguiendo más acá abajo, donde dice residuos, esos 2 alumnos que están manipulando el gas, vean, uno encendió, pero no está prestando atención al fuego, sino que está hablando con otro. Entonces ahí está desconcentrándose. Siguiendo la mesada del medio, podemos ver a varias personas manipulando, por ejemplo, un tubo de ensayo. La señorita que se ve ahí de ropa amarilla está haciendo, digamos, lo correcto, que es, una vez que se calienta un tubo de ensayo con un líquido, la boca del tubo llevar hacia otro lado, no hacia mi cara como está haciendo el muchachito de acá abajo. El tema es que la chica tiene agarrado el vaso de precipitado con las manos. Obvio que se va a quemar, obvio que eso va a caerse y capaz romperse. En el medio vemos un mecherito ahí encendido, no hay nadie, eso debería estar apagado.
Y el chico este de acá abajo, que está manipulando con una pinza el tubo de ensayo, que está bien, pero la boca del tubo de ensayo pone hacia su cara. Depende del líquido, por ahí hierve, salpica, ¿y a dónde va? A la cara. Y ahí al lado ven como unos papeles apilados, en fin. Acá ustedes pueden ver que hay un montón de situaciones de riesgo que pueden suceder en simultáneo si tenemos, no sé, un curso con un alumnado de 30, 32, o a veces de 15 o 20, donde cada uno quiere hacer algo distinto. Entonces acá es donde nosotros entramos en juego explicándoles cuáles son las normas y cuáles son los deberes que hay que tener en cuenta en el laboratorio. Esta situación me lleva a varios conceptos. La diferencia entre accidente e incidente. En la imagen anterior, cualquiera de las dos cosas pudiesen pasar con un solo caso. Accidente, acontecimiento normal no deseado, que causa lesiones a las personas involucradas o a veces daños materiales. Eso es accidente. Incidente, lo mismo, es un acontecimiento que no se desea, es anormal, que se presenta de manera inesperada, pero que potencialmente podría lastimar a alguien, podría causar lesiones a alguien. Entonces, si yo vuelvo a mi imagen acá y vuelvo a esta imagen, puedo decir, bueno, eh, el chico este de acá abajo, no sé si llegan a ver mi cursor, que tiene el tubo de ensayo con la pinza, pero la boquita del tubo de ensayo tiene hacia la cara, eso, por ejemplo, es un incidente. O sea, potencialmente eso si llega a hervir, le podría salpicar la cara y le podría lastimar. Eso es un incidente, no hay daño. En cambio, si él siguiese haciendo eso, hierve, le salpica la cara, va al ojo, a la boca o a la nariz o a cualquier otra parte de la cara y le lastima, ahí estamos ante un accidente. Cuando, en este caso, por ejemplo, un docente, nosotros, vemos que el chico está haciendo esto y no le decimos nada. Pasa un tiempito y ocurre un accidente y se lastima. Eso se llama negligencia, o sea, negligencia mía, negligencia del profesor, porque vio el hecho y pasó por alto. En este caso, en el incidente, al no lastimarse nadie, el docente ve y dice, bueno, a ver, paren acá, hacemos esto, hacemos lo otro. La realidad es que en el laboratorio, aunque hayan 6 alumnos, tenemos que tener un par de ojos para cada alumno, porque cada uno, aunque tenga su consigna consigo, va a querer hacer algo. Pero no por maldad, sino por el hecho mismo de que en el laboratorio ellos están más distendidos. Entonces, aprovechar eso para bien. En lo que es seguridad, la propuesta RAM, tenemos cuatro palabras que son muy comunes y que por ahí uno las mezcla. Limpieza, proceso de separación por medios físicos o mecánicos de algo. Es decir, limpiar una superficie. Superficie. Básico, agua y jabón o detergente. La desinfección, procedimiento que tiene la finalidad de eliminar o destruir formas vegetativas, esporas, por ejemplo, de una superficie también. Puede ser un objeto, puede ser una mesada, puede ser un picaporte o cualquier elemento inerte. Por ejemplo, un desinfectante. Esterilización ya es un poco más profundo. Es similar a la desinfección, pero acá se utilizan métodos de calor o agentes químicos potentes donde prácticamente el 99,9% de, de las esporas o cualquier forma de vida en estado vegetativo o vivo muere.
¿Y por qué digo 99,9%? Porque hay bacterias que toleran, o sea, aguantan, no son lastimados o no les pasa nada con el calor o con los agentes químicos. Por eso, en las publicidades donde uno ve, por ejemplo, de detergentes, de líquidos, eh, o de cualquier otro elemento de limpieza, nunca dice elimina el 100% de los virus y bacterias. Todos te dicen el 99,9%, porque al decir el 100% es una publicidad engañosa. Hay un problema legal ahí. Puede haber un cliente que dice, te compré esto y vos me decías que esterilizaba al 100% y no esterilizó al 100%, porque me contaminó tal cosa. Entonces, legalmente todas las marcas, para justamente no caer en este problema, pone 99,9%. Y la asepsia, y lo de la esterilización también es en superficie. Lo de la asepsia, conjunto de procedimientos o técnicas que buscan evitar la proliferación, o sea que los microorganismos eh, sigan viviendo. O sea, si ya hay vida, los elimina. Y si no hay vida, permite que no haya. Pero la diferencia de la asepsia con los otros tres es que ocurre en tejidos vivos. Por ejemplo, una herida, un corte, una raspadura, o simplemente la piel, así sin cortes o sin ningún tipo de heridas. Bueno, eso. El más común deben conocer el yodopovidona, ese que es color café. Eso se puede aplicar sobre herida tranquilamente o sobre la piel, pero yo no puedo esterilizar mi herida, ¿me entienden? O con un desinfectante ponerme en la herida, o agua y jabón. Por lo general, el agua y jabón sí se puede aplicar porque es, digamos, como una limpieza primaria. Ante un accidente de tránsito, lo primero que se hace sí o sí es eliminar todos los restos de grasa, principalmente, de esa herida. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente en moto, entonces quedan manchas, quedan tintas, tierra o piedras. Bueno, se elimina con agua o jabón y luego se pasa a lo que es la asepsia con un antiséptico como el yodo povidona. La prevención y la seguridad en el laboratorio. Acá, los elementos de protección personal, la zona de trabajo ordenada, todo eso hay que tener en cuenta. También lo de evitar comer y beber. Eh, Entre las normas de bioseguridad, aparte de lo que es la protección de la mucosa, como los anteojos o un barbijo, y la protección con guantes, también hay otras cosas que hay que evitar. Lo más común es esto, lo de comer y beber. Si alguien tiene chicle, caramelo, chupetín o lleva unas galletitas y quiere comer al laboratorio, no se puede. En realidad, no se debe. Eh, ¿Por qué? Porque al manipular con las manos, imaginen que un laboratorio no tiene guantes, en una escuela no hay guantes, entonces manipulamos agua sucia. Y eh, entre tocar agua sucia y el microscopio y demás, agarro un chicle, le saco el paquetito y como. Y estoy haciendo con mis manos sucias. Uno no se da cuenta hasta que pase algo. Por ejemplo, uno cuando va al laboratorio, o cada uno en sus casas, manipula alimentos, se lava las manos y cocina, por ejemplo. O entra al baño, al salir, se lava las manos. Cuando estamos sanos, está todo bien, como que la limpieza básica uno lo tiene ahí nomás. Pero cuando realmente uno necesita estar 100% con los objetos esterilizados, ahí como que se da cuenta la dimensión. Le doy un ejemplo. Tenía un conocido que tenía leucemia. Era un joven de unos 30 años más o menos.
Él necesitaba trasplante y para eso es un trasplante de médula. Él estaba en el hospital, acá en Posadas, y además de estar en una sala especial, él estaba dentro de un cubo de acrílico. O sea, él estaba como con doble faja de seguridad. Entonces ahí uno se da cuenta y dice, o sea, es cierto nomás que cuando uno va al laboratorio con sus alumnos o cuando está en la parada de colectivos o en el colectivo o toca un billete o toca el celular o un picaporte, nosotros estamos en contacto con microorganismos. Y por eso toda esta especialización con esta persona. Porque claro, por ejemplo, yo sano, si voy a visitarle a esta persona, tengo que hacerme todo un lavado con un líquido desinfectante a mi ropa, me dan una bata, paso varios filtros y cuando llego a la persona, no es que me siento a la cama al lado de ella, no, estoy por fuera del acrílico. O sea, imagínense eh, la cantidad de microorganismos que tenemos alrededor nuestro. No sé si alguna vez hicieron el estudio el de coproparasitología, que es uno va recaudando, ¿no? La materia fecal de varios días para hacerse algún estudio. Por ahí eh, a veces suele pasar si alguno tiene hemorroides, o sea, para determinar, o pólipos, o gusanos, o alguna bacteria que le que le esté haciendo sentir mal. Entonces tiene que hacer este estudio y debe juntar en materiales esterilizados la materia fecal. No ir al inodoro y con una cuchara sacar del inodoro. No, porque ella está contaminado. Nuestro inodoro está contaminado, el agua de los perros está contaminada. O sea, nuestra casa es un ecosistema de microorganismos. Uno cuando por ahí le cuenta así a los alumnos, muchos entran en pánico y ahí como que dicen, uy, andan más con el alcohol en gel o con el alcohol líquido, pero en realidad ellos son parte de nosotros y nosotros de ellos. Esto es toda una comunidad. Nadie es bueno ni malo. Cada uno tiene su papel eh, en la naturaleza y, y eso, cada uno tiene su lugar. Pero cuando se tiene que hacer un estudio como este que les dije recién, ahí realmente se da cuenta y dice, o sea que hay bacterias en mi baño, y sí, hay bacterias, pero uno en la vida cotidiana no piensa en eso, ¿sí? Conociendo los peligros. Eh, Hay unas fichas de datos de seguridad que se llaman FDS, que son documentos. Estos documentos son como unos pequeños folletos y suelen venir con un elemento que se compra, con un dispositivo, eh, con algún recipiente. ¿Y qué son los FDS? Son justamente eh, fichas que tienen información precisa y clara sobre eso que uno compró. Los FDS generalmente vienen en elementos que se van a usar en el laboratorio. Inclusive hasta un matafuego lo tiene. Vienen con un folletito, como les dije hace un rato, que pueden ser varias páginas o una sola fichita, como ustedes ven ahí en la imagen, o como un folleto, como ven ahí abajo. Y también se suele acompañar con pictogramas, que son esos tres dibujitos que ustedes ven ahí, el de atención, el de inflamable y el de tóxico. Bueno, algo así. En general traen 16 secciones. Esto es universal. Esto es en todo el mundo. Y pueden ver en detalle cada sección del 1 al 16. Y ahí abajo dice, como estudiante es clave consultar las secciones relevantes. Por ejemplo, la 2. La 2 dice identificación de peligro. La 4, medida de primeros auxilios. En cuanto a esto, y bueno, después hay otros más. Nosotros como docentes debemos conocer o por lo menos preguntar en el colegio si hay algún material que se haya comprado que tenga estas fichitas de FDS.
a veces ni los directivos saben, o a veces sí, y dicen, no, sí, vino una carpeta con hojas, pero nunca abrimos. Entonces vayan, miren, y eso pueden exhibir en el laboratorio. Si bien les puede servir como ejemplo, porque no, digamos, más que información no les va a servir, esto es muy importante para las grandes industrias o los sanatorios o los centros de salud complejos donde sí o sí cada material que se compra o que hay en ese lugar necesita su fichita. Entonces, la persona que trabaja ahí, el técnico, si llegase a ocurrir algo, entra en la sección y además de información, digamos, fehaciente de ese material, también hay cómo actuar. Miren, por ejemplo, del 4 al 6, a la derecha dice emergencias, por eso está en color celeste. Medidas de primer auxilio, medida en caso de incendio y medida en caso de derrame accidental. Y así hay cada otro. Por ejemplo, los primeros son de identificación, de la 7 a la 10, manejo y precauciones, y de la 11 a la 16, complementario. Por ejemplo, acá dice que los estudiantes deben conocer al menos la 13, información sobre consideraciones de disposición, o sea, cómo debe estar dispuesto en el lugar. Si es un matafuego, por supuesto, vertical, por supuesto, colgado y por supuesto a la vista de todos. No puede estar escondido atrás de un mueble, en el piso, recostado o inclinado horizontalmente. ¿Sí? El lenguaje universal, las SGA, Sistema Globalmente Armonizado. Acá entran en juego los pictogramas que les hablaba recién y las fichas de datos de seguridad. Em, si si ustedes en la realidad de sus colegios no tienen nada que pudiese traer estas fichas, ustedes los pueden crear, digamos, ahí en el laboratorio con sus alumnos como gigantografía y exponer en el laboratorio. Entonces, cuando van a visitar con otros cursos y ya está esa ficha ahí pegada, ustedes les pueden hacer entender a los alumnos, así por ejemplo, el que ven ahí a la derecha, que todos los elementos que son riesgosos o peligrosos o que de alguna manera son potencialmente dañinos, deben tener esta fichita. Entonces ustedes le dicen, bueno, acá en la escuela no hay nada que eh, nos pudiese lastimar, pero imagínense en un hospital, en un sanatorio o en un centro de bioquímicos donde todo es delicado. Entonces ahí ustedes le dan a entender a sus alumnos de que eh, hay muchos sistemas de seguridad. No es solamente con las normas de bioseguridad, sino otras que son internacionales. En el caso de los primeros auxilios, sea cual sea que haya pasado en el laboratorio, tengan en cuenta que esto es, como dice la palabra, los primeros auxilios. Esto no reemplaza a la visita del personal de salud. En el caso que les contaba recién, al principio de la alumna que se desmayó, esas pequeñas intervenciones que le hicimos no sustituyeron al doctor. O sea, nosotros llamamos al médico, vino y, y bueno, con estudios básicos ahí que le hicieron, la pudieron reanimar. Eh, pero imagínense si, por ejemplo, esta chica se rompía la cabeza o se cortaba la cara o no sé, algo peor. Entonces, con los primeros auxilios no alcanza. Eso es solamente hasta que llegue a un hospital y tenga una atención un poco más compleja. Actuación rápida en emergencias. Esto no me voy a detener tanto, pero ¿cuáles serían las emergencias? Lesiones comunes, quemaduras térmicas, contacto con líquidos químicos, con la piel, salpicadura en los ojos,
manejo de derrames. Estas son algunas de las cosas que están mechadas con la imagen que les mostré al principio. ¿Se acuerdan? Cómo todas esas situaciones me pueden llevar a que ocurra un accidente. Entonces acá están algunos de ellos. Descarte responsable de residuos. Eso es básico, así como hace un rato les contaba, de tener dos tachos. Algunos hacen una clasificación más minuciosa aún. Por ejemplo, si la institución cuenta con una tecnicatura o un profesorado, que hayan varios, 3, 4, 5 tachos. Y uno dice, ¿y para qué tanto? Y bueno, para esto, miren, el primero común es papeles, envases, botellas, etcétera. El otro, el biológico. Eso es, por ejemplo, en una institución donde yo trabajo, a la noche tiene análisis, la tecnicatura en análisis clínico y biológico. O sea, ellos trabajan con los bioquímicos y ellos entran en contacto con líquidos y sangre en todo momento. Entonces, ellos necesitan, sí o sí, es el deber de la institución, que haya un descarte para residuos biológicos. Después los cortopunzantes, los químicos, los vidrios que se rompen y los especiales o peligrosos, sustancias con características peligrosas. Esto en realidad puede ser para un hospital, para un sanatorio, y su eliminación también es más especial. Digamos que el último en una escuela es difícil. Con que tengamos un tacho y que tenga bolsita, listo. Porque por lo general los accidentes en el laboratorio, por lo general, no ocurren. Y si llegasen a ocurrir, eh, pasamos a incidentes nomás. O sea, se rompe un vidrio, eh, no sé, algún recipiente se cae, es decir, no hay lastimados. Y como para ir finalizando, ¿qué es un pictograma? Hace un rato cuando les mostraba las FDS, les contaba que pueden tener secciones o a veces no tienen las secciones y tienen estos símbolos. Estos símbolos que ustedes pueden ver bien son conocidos. Muchos de ellos ustedes conocen. Y hay clasificaciones. Por ejemplo, ahí a la derecha hay 4 tipos de pictogramas que pueden existir puede ser en un laboratorio o puede ser en una escuela también, o en cualquier institución, pero como estamos acá enfocados en lo que es un laboratorio o una institución educativa, puede estar en cualquiera de esos lugares. Pictograma de peligro, esos que ven ahí, tranquilamente en un laboratorio, así como están los 4, pueden estar, para que los estudiantes sepan qué es un pictograma y cuando vean algún elemento, sepan para qué sirve. Los pictogramas de información, como en caso de sismo, a dónde dirigirse, si hay emergencias médicas. Algunas instituciones tienen, eh, me corrijo, no algunas, todas deben tener los pictogramas de información de entrada, salida, salida de emergencia, y dependiendo de la ciudad, por supuesto, en donde se aglomerarían en el caso de algún sismo o terremoto. Otros también tienen escaleras, subidas, bajadas. Pictogramas de obligación, y ahí pueden ver todos los que sí o sí hay que tener en cuenta cuando se ingresa a un laboratorio. Por supuesto, si nuestro laboratorio es discreto, no vamos a exigirle a nuestros estudiantes que tengan todo esto. Con que tengan el guardapolvo y zapatos cerrados, es decir, que no hayan ese día de ojotas o sandalias, estamos. Barbijo también, que es bastante económico, perfecto. Todo depende, por supuesto, con qué se va a trabajar. Vuelvo al ejemplo del agua estancada. Esto de lo de la obligación. Siempre trabajo con mis estudiantes con este tema y les pido, además de traer su agua, que traigan guantes de látex. Porque ellos traen, yo no le digo de dónde, pero traen. Y me trajeron cada agua, por ejemplo, el agua del inodoro.
esa no falla, o sea, esa siempre traen. Ellos sacan del inodoro, a veces sacan del inodoro del colegio, o a veces de sus casas, o a veces traen orina, es decir, ellos son, o sea, la mente de ellos vuela cuando le decís, trae un líquido para ver al microscopio. Entonces, sí o sí, estos pictogramas de obligación hay que tener en cuenta cuando se manipulan líquidos potencialmente peligrosos. Y los pictogramas de prohibición, como ven ahí, hay varios. Muchos les van a ser familiar y otros no tanto. Los pictogramas no solo se usan en un laboratorio o en un colegio, también se usa en otras instituciones como en el banco, en un hospital, incluso en un lugar abierto como por ejemplo una plaza, en fin, en un museo, todo lugar que requiere cierto tipo de cuidado debe tener, o por lo menos, básicamente, algún pictograma. Eh, el de hacer silencio, el de usar barbijo, incluso hasta en el cine hay pictogramas. Y acá a la izquierda dicen peligros químicos, guía visual rápida. Y tenemos tres, con sus respectivos colores. Riesgos físicos, y ahí tienen los pictogramas de los físicos, los que son para la salud, miren, toxicidad del agua, peligro grave para la salud, corrosivo. Y los ambientales, peligro para el medio ambiente. Entonces, distintos químicos que pudiésemos comprar, incluso hasta, no sé, creolina o algún insecticida, sí o sí trae su pictograma. Muchos ya tienen en la parte del código de barras o del prospecto y justamente para alertar a la persona. Y acá, como para nombrarles así a grandes rasgos, les nombré, después les voy a subir en el aula, experimentos caseros para el laboratorio. Algunos son experimentos y otros son guías prácticas. Por ejemplo, la última, observación de células vivas, protistas, vegetales, animales. La anterior a esa, la anteúltima, elaboración de yogur casero. La anterior, a su vez, construcción de un microscopio casero. Con el profesor Facundo, esta, esta parte de experimento le hicimos así, bien sencillito, sobre materiales, pasos, tiempo estimado que lleva este trabajo y algunas preguntas guía. Eh, Acá como que estoy mitad y mitad, porque les doy una serie de pasos, como esto que les contaba recién, cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, eh, para hacer un mini invernadero, pero las preguntas guía que le agregamos con el profe, con Facu, esas sí son para investigar, para indagar, para interactuar con el pensamiento de ustedes, la experiencia de ustedes y la bibliografía. Todo esto se pueden aplicar en un laboratorio básico y no necesariamente uno debe tener muchos elementos. Así que eso, eso creo que es todo. Bien, perfecto, profe Adolfo. Bueno, ahí el profe estuvo haciendo referencia a algunas actividades, sobre todo en algunas actividades prácticas para tener en cuenta a la hora de pensar una experiencia práctica, ¿sí? Dentro del laboratorio. También les comentó un poco a partir de su experiencia, cómo es trabajar en el laboratorio, sobre todo con adolescentes, que creo que por ahí la mayoría de ustedes, al ser docentes de ciencias naturales, más o menos tiene un parámetro o entiende de qué se trata, cuáles son los potenciales peligros y demás cuestiones, pero nunca está de más aclararlo y sobre todo en un curso de esta magnitud. Bueno, entonces englobando un poquito y como a modo de cierre, ¿sí? de este curso,
primero que nada, agradecerle a cada uno de ustedes por estar atentos, atentas a nuestra disertación, ¿sí? Tanto mía como la del profe, ¿sí? Así que bueno, agradecerle eso, agradecerle que se hayan conectado un viernes, ¿sí? Que, que bueno, próximamente tendremos un encuentro presencial. Ahora vamos a recalcar cuáles van a ser los encuentros de modo presenciales, ¿sí? Tanto en Jardín América como en Posadas, y poder llevar a cabo esto que vimos hoy en la teoría, verlo si lo podemos hacer en la práctica, que sería lo esencial, ¿sí? Para recalcarle, como les dije, y que quede fija la idea, ¿sí? Sobre todo de este módulo, es que, como dije al principio, que el foco no está en hacer el experimento, hacer la experiencia, sino en cómo se construye el conocimiento científico, ¿sí? Y ese tiene que ser nuestro eje. Al final el profe le dio un listado de experiencias prácticas que se pueden llevar a cabo, y que recuerden entonces que el experimento o la actividad que yo estoy pensando, ¿sí? Tiene que ser la excusa para poder dar o desarrollar mi clase de ciencias naturales, ¿sí? Ya sea de biología, de física o de química, ¿sí? Lo interesante está, bueno, en ver que a partir de la experiencia que ellos van a realizar, que yo quiero que ellos aprendan en el sentido de actividades o habilidades relacionadas a aptitudes científicas, ¿sí? Vimos que la aptitud científica son varias, ¿sí? Y que muchas veces no solamente es la experimentación y ya, sino que es una parte. Y bueno, entonces les invitamos con el profe a que, bueno, en el próximo encuentro presencial, si le quedó alguna duda, si no se entendió algo, si no están de acuerdo en algo, obviamente, que bueno, ese día nos tomamos un tiempito y yo le respondo o le responde el profe cuando estén con el profe, y no hay problema, ¿sí? Todas las cuestiones, todas las dudas, o si leen el material y algo no le convence, también, o sea, hay apertura en ambas partes. Y bueno, ahora están faltando dos profes más que van a dar el otro módulo, que también trabajan de la misma manera. Así que era eso que quedaba decir a modo de cierre de este primer módulo, ¿sí? Bueno, no sé, profe Ado, si necesitas decir algo, si querés comentar algo. Sí, quería cerrar nomás un poco tu idea. Todo esto que por ahí le comentamos Facu y yo, tómenlo como una herramienta complementaria. Esto de la última diapositiva que tienen las actividades, no es que nosotros vamos a hacer eso. Eso es una lista que tengo con distintas actividades prácticas que le vamos a compartir con el profe, para que tengan y en algún momento dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo dar con tal tema? Le va a ayudar mucho como complementaria. Van a abrir más su mente porque las ideas estas, las experiencias, si llegasen a abrir después el documento y leen cada uno, van a ver que no solo se da en biología, porque muchos de ellos también se aplican en física, en química. O sea, tranquilamente puede ser un trabajo de ciencias naturales, un trabajo interdisciplinario, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes abran su mente con esto y usen una excusa, como dijo el profe recién, el laboratorio, para, para que los alumnos aprendan. Estamos en una realidad donde los chicos no quieren estudiar o les cuesta. Entonces, tomar el laboratorio como una herramienta, créanme que es muy productivo. Y esto de lo que decía el profe hoy, de lo de alfabetización científica, eh, por ahí no se llega a la alfabetización científica hoy, pero somos un escalón más de todo ese triángulo que él dio, como por ejemplo la observación o la indagación, y después ese alumno cuando va transitando los demás niveles educativos, un superior o un universitario,
va a llegar seguramente a esa, a esa alfabetización. Pero bueno, por lo pronto también hacerles llegar mi agradecimiento por haberse unido. Desde la institución estamos muy contentos porque siempre hay predisposición por parte de los profes cuando se largan cursos. Este no es el único que se presenta. Cada año lanzan un montón, ¿no, Facu? Hay de todo tipo. Hay de historia, de geografía, de cultura, de filosofía. Es bastante amplio, una institución que tiene una particularidad, una visión única, que por ahí en otras instituciones es un poquito más cerrada, pero en esta es global y está bueno porque se mechan distintas materias y distintos profesionales de la educación que dan su parte y ahí da como resultado cursos muy gratificantes. Así que la idea nuestra es que al final de este pequeño curso, dentro de un mes y pico, ustedes sean un poquito distintos a lo que son ahora. Y bueno, eso, Facu. Bueno, gracias, profe Adolfo, también por tu participación y colaboración. Así que seguro que nos vamos a estar viendo pronto. Vamos a trabajar en conjunto en uno de los módulos presenciales. Así que bueno, ahí vamos a estar en conjunto. Para recordarles, sí, antes de despedirnos, tengo acá mi machete anotado cuáles son, les repito nuevamente, las fechas de los encuentros presenciales y de los encuentros virtuales sincrónicos, así como este. El próximo encuentro sincrónico virtual, así como este, será el 28 de este mes, o sea, a fin de mes. ¿Sí? Ahora, con respecto a los encuentros presenciales, en la ciudad de Posadas, el encuentro presencial será uno el 21 del 8 y otro el 9 del 9. Recuerden que en ambas fechas se harán módulos distintos, ¿sí? No es que se repite el mismo módulo, ¿sí? El encuentro presencial en la ciudad de Jardín América, el 13 del 8, la semana que viene, en donde se desarrollará el módulo 2, ¿sí? Prácticas químicas, naturaleza de la materia, ¿sí? Ese módulo está a mi cargo, así que ese módulo presencial lo damos en Jardín América el 13 del 8, ¿sí? Y en Posada se da el 21 del 8, ¿sí? Después el otro encuentro presencial es el 15 del 9 en Jardín América, que ahí seguro estaremos dando el módulo 3 y el módulo 4 con la profe Ana, con el profe Adolfo y seguro que yo voy a estar acompañando, ¿sí? Bien. Los módulos presenciales en Posada son de 17:30 a 22:30 y en Jardín América de 17 a 22 horas, ¿sí? Y el módulo 5, porque recuerden que son 5 módulos, ese módulo 5, análisis de datos y comunicación científica, va a estar a cargo de la profesora y coordinadora de nuestra carrera, Nancy Marwar, licenciada Nancy Marwar, y a mi cargo. Así que ese módulo 5 es sincrónico virtual, ¿sí? Entonces, los presenciales que restan son el módulo 2, 3 y 4, que son módulos presenciales y prácticos, ¿sí? Así que bueno, el módulo 2, como les dije, se llama práctica de la química, el módulo 3, práctica de biología, el mundo de lo vivo, y el módulo 4, prácticas de física y leyes de medición, ¿sí? Así que bueno, como les dije, seguro que le habrá llegado ya la notificación de que están pudiendo ingresar a la plataforma, ¿sí? Con su usuario y contraseña y ahí podrán encontrar ya el módulo 1. Como le dijo el profe Adolfo, él va a cargar la presentación que pasó. Yo también haré lo mismo por mi parte y con eso estaría completo el módulo 1. Seguro que a partir del lunes le dejaremos una actividad, ya sea de foro, ya sea de entrega y demás cuestiones. Lo dejamos claro ahí en la consigna y cualquier pregunta
lo pueden hacer al grupo, ¿sí? Que no entiendan del módulo 1, pueden escribir al grupo de WhatsApp y bueno, y ahí responderemos o despejaremos cualquier duda. Así que no les robo más tiempo el viernes. Como les dije hoy, le agradezco su presencia a cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos a los que son de la zona en Jardín América el 13/8, el jueves, en la sede de Jardín de la Multiversidad Popular. Seguro que en el grupo estaremos mandando la ubicación o dirección de la institución, así pueden llegar. Nos estamos viendo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos.